escucha pero no está escuchando. Uno está oyendo pero no está entendiendo. Uno está oyendo y el maligno viene y roba la palabra que fue sembrada en el corazón. A veces sucede que alguien está predicando el mensaje de libertad, porque Jesús predicaba un mensaje de libertad. Jesús predicaba el evangelio, pero este evangelio tenía que caer en una tierra buena, no una tierra de gente que no peca, porque Él vino a salvar a los que estaban perdidos. Quiero que entiendas que una tierra buena no es una tierra de un corazón de una mujer que no sea una prostituta. Una prostituta puede tener un corazón bueno, una tierra buena. Un ladrón, un publicano puede tener corazón bueno. Escúchame bien lo que estoy diciendo, porque Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Alguna gente piensa, no, si son así y son asá, tienen una tierra mala. Pero todos eran pecadores. ¿Me está escuchando? Y había gente ahí, los fariseos, que casi nunca aparentemente hacían nada malo. Sin embargo, Jesús dijo a ellos que enseguida viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero la Escritura dice que Jesús le decía a los fariseos, miren, las prostitutas, los ladrones, los publicanos me siguen. Y ellos han entrado en el reino. Son gente que había dado fruto. Son gente mala, pero que tiene tierra buena en el corazón. Dios tiene confianza en el hombre. Eso es lo que David veía. David estaba reunido de gente que todos los demás lo desechaban. Flojos, sinvergüenzas, ladrones. Pero Dios puede hacer algo si tú estás dispuesto a creerle. Si tú estás dispuesto a guardar la palabra en tu corazón. Así que no importa quién tú seas. Puede que tú digas, mi vida, hermano Rubén, tú no sabes. Oh, mi vida todo es vergüenza. Todo está mal, todo. Pero déjame decirte, si tú le crees a Dios, tú tienes un corazón. De hecho, todos nosotros aquí ya tenemos un corazón con buena tierra, porque hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Jesús. Pero yo estoy hablando de continuar avanzando, de continuar creyéndole a Dios. Y no mires lo que Dios no mira. Dios nos separa de nuestros actos. Dios nos separa de nuestros hechos. Porque Dios ha arreglado el problema del pecado. El problema del pecado se acabó. Vengan conmigo, vamos a verlo. Dios, uno dice, Dios mira mis hechos o mis pecados. Eso ya está arreglado. Dios arregló. Ahora lo que Dios pesa es el corazón. Dios pesa los corazones. Dios ve el corazón. Eso le dijo Dios a Samuel. No mire su apariencia. Dios ve el corazón. El corazón, del corazón, hermano. Bendito Dios. Nota, este publicano, él decía, oh Dios, él no podía alzar ni siquiera los ojos al cielo, porque él sabía que estaba haciendo mal. Pero Jesús dice, este corazón ha creído. Aunque hayas hecho mal, si tú has creído en Jesucristo, te vas justificado. Este otro hombre, el fariseo, él diezmaba todo lo que tenía. Él ayunaba cada viernes. Él hacía todo lo bueno, pero él hacía para ganarse la aprobación de Dios. ¿Me está escuchando? Está bien hacer todo lo que estaba haciendo, pero él lo hacía para ganarse la aprobación. Pero Jesús dijo, este hombre ora consigo mismo. Esta oración no era aceptada por Dios, es lo que está diciendo. Pero este otro hombre, que ni siquiera alzaba los ojos al cielo, y decía, ten misericordia de mí, Señor. Sé propicio a mí. O sea, debido a que el sacrificio está siendo sacrificado por mí, y tal vez a duras penas puedo yo usar mi fe para creerlo, porque he actuado tan mal. No que he actuado más que alguien, pero es tan feo lo que he hecho y me avergüenzo de ello. Sé propicio a mí, sé favorable a mí, debido a que he puesto mi fe en el sacrificio. Y el Señor decía, este se fue a su casa justificado, favorable, con el favor de Dios, en otras palabras. Este se fue a la casa con el favor de Dios. Hoy es igual, hermanos. Hoy es igual. A veces queremos
queremos predicarles a aquellos que tienen apariencia de bondad. Pero algunas veces tenemos que hacer a un lado esas cosas. Dice, yo me acuerdo cuando recién recibí a Jesús como Señor y predicamos y veíamos mucha gente que tenía apariencia de bondad. Yo decía, pues esta abuelita no hace nada. Pero no conocía a la abuelita cuando era abuelita. Pero a veces estas personas su corazón estaba puesto en lo que ellos hacían. No estaba ubicado en la obra de Cristo Jesús. Nota, Jesús, la Biblia lo llama el Cordero de Dios en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ha quitado el pecado del mundo a través de la obra de Jesucristo. Oh, no me malentienda. El mundo todavía no es salvo. Será salvo cuando reciba lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Pero Dios ya ha quitado el pecado del mundo. Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Me está escuchando? La Biblia dice en Romanos, en capítulo 8, verso 1 al 4. Vamos a leer en todo caso el verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. Dios ha condenado al pecado. Dios ha quitado el pecado del mundo. Dios ha condenado el pecado. ¿Qué significa esto? Literalmente otra versión dice, me gusta cómo otra versión lo dice, condenó al pecado en la carne, sometiendo, venciendo y privándole de su poder sobre todos los que aceptan el sacrificio. Por eso Jesús le decía a la gente que quería ser sana, le decía, lo miraba y le decía, ten ánimo, tus pecados están perdonados. Mucha gente no entiende que cuando quiere recibir algo de Dios, algo grande, o quiere echar mano de algo grande, ellos dicen, no estoy seguro si Dios querrá hacerlo porque he pecado mucho. En otras palabras, lo que están diciendo es, mis pecados están impidiéndole, pero Dios quitó el impedimento. Tú no lo has hecho. Dios quitó el pecado del mundo. Dios literalmente no imputa el pecado hoy día al hombre que ha creído en Cristo Jesús. En realidad no le imputa a nadie. Pero estamos hablando a la iglesia. A la iglesia le pertenece esto. Escúchame. No dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la iglesia. No estoy diciendo que el mundo sea salvo, por favor, porque escucho voces. Mi hermano está escuchando voces. Escucho las voces de los corazones. ¿Qué significa eso? ¿El mundo es salvo? No, el mundo no es salvo aún. Tiene que recibir lo que Jesús ha hecho. Pero Dios ya hizo algo. Pero ellos tienen que recibir lo que Dios ha hecho. ¿Dios qué ha hecho? Dios ha quitado el pecado del mundo. ¿Qué significa hoy día? Que el mundo continúa haciendo sus cosas, pero Dios ya no le imputa su pecado. ¿Por qué? Porque Jesús es quien ha cargado el pecado de todos los hombres. Entonces, ¿de qué manera hoy día sucede lo que sucede con el hombre malo? Que se muere. Bueno, Jesús dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero ya está hecho. Y ha sido quitado el impedimento. Nota, el pecado ha sido condenado, así literalmente ha sido vencido y ha sido privado de su poder, privado de su poder sobre todos los que aceptan el sacrificio. Ya no tiene poder, por eso la Escritura dice, el pecado no se enseñará más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Literalmente el pecado ha sido quitado de su poder, de su trono, de nuestras vidas. Aún del mundo, pero el mundo, como digo, no lo disfruta porque aún no recibe a Jesús. Nosotros no predicamos, Dios está condenando al pecador. Nosotros predicamos, Dios ha condenado el pecado. Nosotros no predicamos, el hacha está puesta a la raíz. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Nuestra predicación es Jesús. Él ha llevado el castigo de nuestra paz.
¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo predicaba mucho a Juan el Bautista. Ahora yo predico a Jesucristo. O como dije de una otra forma, antes yo predicaba toda la Biblia, ahora yo predico a Jesucristo usando toda la Biblia. No predico toda la Biblia, no predico la ley. Predico a Jesucristo usando la ley y los profetas, usando toda la Biblia. ¿Cuándo dicen amén? Colosenses capítulo 2. Dice: y a vosotros, el verso 13 al 15, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, al perdonar los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nota, literalmente, el Señor al perdonar los pecados, todos los decretos quedaron sin efecto. No, Dios no anuló los decretos, Dios no anuló la ley. Nosotros hemos sido quitados de debajo de la ley. ¿Por qué? Hemos muerto en Cristo. Nos bautizó en Cristo Jesús, nos bautizó en su muerte, dice Romanos. Vamos ahí a Romanos un momento y lo vamos a ver, solamente por causa de quizás algunos no lo han visto. Pero Romanos, nota lo que dice en el capítulo 6, el verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya hemos muerto, gracias, ya hemos muerto al pecado. Literalmente, Dios nos ve muertos al pecado. Por eso dice, nota en el verso 11, 10, 11, dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, hablando de Cristo Jesús, más en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11. Así también vosotros, debido a que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, consideraos muertos al pecado. Hermano, ¿quién es alguien verdaderamente libre? Alguien que está muerto al pecado. Alguien sobre quien el pecado no tiene dominio. No que la suerte no peca, sino que aunque pecare, el pecado no le puede hacer nada. ¿Qué es eso lo que he dicho? Es la verdad. El pecado no tiene hoy día autoridad sobre nosotros. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Escucha lo que estoy diciendo. ¿Cómo dicen? Pero la Biblia dice la paga del pecado de la muerte. ¿Pero qué dice enseguida? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Digan conmigo, la paga del pecado de la muerte. Digan, y Jesús murió por mí. ¿Entiendes? Él pagó. Nuestra salvación no ha sido gratuita en el sentido de que no le costó nada a Dios. No nos costó nada a nosotros. Pero sí le costó al Señor porque Él dio su vida. Él pagó. O sea, todo el castigo que merecían nuestros pecados, Jesús lo cargó. No hay nada de la ira que nuestros pecados podían producir que Jesús no haya cargado. Él pagó, y te voy a decir algo, Jesús pagó mucho más. El don fue mucho más, porque la Escritura dice que la muerte, el pecado entró al mundo por una transgresión. Pero Jesús vino a causa de muchas transgresiones. Porque el pecado entró al mundo por el pecado de un hombre. Y la muerte entró al mundo por el pecado. Y entró a todos los hombres cuando todos pecaron. Pero el don, el regalo de Dios, digan conmigo, el regalo de Dios, porque es un regalo. El regalo de Dios vino a causa de muchas o de todas las transgresiones, que vamos a decirlo así, de todos los hombres. Él pagó. Gloria a Dios. Él pagó. Y Él pagó. Usted se da cuenta, voy a decirle una vez más, que todos los pecados de todos los hombres fueron pagados en un solo evento. En un solo evento quitó el pecado del mundo. O como dice Isaías 1:18, en un solo evento, dice, emblanqueció los pecados de los hombres. En un solo evento, dice en Hechos, dice, en Hebreos 1:3, dice, purificó los pecados. En un solo evento, quitó el Cordero de Dios el pecado del mundo.
Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Quién acusará, dice Romanos 8:33, a los escogidos de Dios? O sea, ya no hay acusación. Y si no hay acusación, si no hay culpa, digamos, la ley está, pero no hay sobre quién. Oye, dice, acá está la ley, acá está el juez, acá está el abogado, pero no hay culpables. Hello. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Está el juez, está la ley, está el abogado, está el acusador, pero no hay culpables. Si puede entender lo que estoy diciendo, Dios no anuló su ley. Si no hay culpable, no puede haber condena. ¿A quién vas a condenar? Entonces, ¿por qué permitir la condena? La condena es un enemigo. La autocondenación. La condenación de Satanás, la condenación de la carne, la condenación de las personas contra tu mente. ¿Por qué la permites? No estoy diciendo que tu conducta es correcta todo el tiempo. Pero no permitas la condenación como no permitirías que un zancudo le pique a tu bebé. No, ustedes dicen, es un zancudo, déjalo que lo pique. Hello. No. No debes permitir la condenación de ninguna manera. Yo quiero que ustedes odien la condenación, la autocondenación. Como odian el cáncer. Como odian la injusticia, la iniquidad. Amamos la justicia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Amamos la paz. Nuestro reino es un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. La condenación es un enemigo, no es un amigo que te va a ayudar a dejar de pecar. La condenación no es un aliado, es un enemigo. No puedes darle condenación a tus hijos o a tus amigos o parientes para que cambien. Lo que estás haciendo es destruirles. Nota lo que dice Romanos 7. Dice, ¿acaso, hermanos, ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ajá. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste. Cualquier ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Hello. Si en vida, pero si está muerto. He dicho, si está muerto. ¿Cómo te atreves tú a llamar pecador a un creyente que peca? Si está muerto a la ley. Ahora, si Pepa quiere unirse a Carlos y Pepe está vivo, será llamada adúltera, con razón. No digo yo con emoción y pasión. Con razón natural de la ley. Pero si Pepe está muerto, ¿será llamada adúltera? ¿Vas a llamarte pecador a ti mismo? Qué bueno, ¿verdad? He dicho, qué bueno, ¿verdad? Condenado. ¿Vas a llamarte culpable? ¿Vas a llamarte pecador?
Yo me encerraba en el baño de 20, 21 años. Yo lo he contado muchas veces y me señalaba en el espejo. No mereces nada por la culpa. Porque lo que yo quería era librarme de la culpa. Entonces merecía un castigo, una humillación. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Una condena. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se le llama adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley. Gloria a Dios. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Saben? Nosotros somos de Cristo, no somos pecadores de entre los mundanos. ¿Me está escuchando? Sí pecamos, pero no somos pecadores. Somos hijos de Dios que pecamos algunas veces. Que podríamos, no deberíamos, pero podríamos fallar. Dios no nos agrada de eso en el sentido de que nos hace daño. Pero no en el sentido de que le ofendamos a Él, porque cualquier ofensa que Él puede haber tenido, Jesús ya pagó. Hello. ¿Me está escuchando? Jesús cargó. ¿Me estás diciendo tú que hay ira de Dios contra un hijo que ha creído que Jesucristo pagó por sus pecados? Eso es decir que Dios cobra 2 veces. Eso es decir que Dios, Él mismo no cree ni en la obra de su Hijo Jesucristo. Pero Dios no solamente cree, fue satisfecho con la obra de Cristo. Escúchame, el problema del pecado está totalmente acabado. Es más, cuando Jesús venga, no vendrá en relación ninguna con el pecado. Eso entonces, ya queda anulado ese asunto de ten cuidado cuando Él venga. ¿Te irás con Él? Estoy casado con Él. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo sé que esto puede causar que algunos, como digo, a veces me gusta colocarnos, no sé si te guste o te asuste, pero esta es la verdad. Dice, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y verso 15 dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre que está bajando por el techo, Jesús le dice, hijo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. El impedimento se fue. Yo recuerdo, sufría de asma por 16 años. 8 años como creyente, pensando que con algún motivo Dios me tenía enfermo, que me enseñaba algo. Yo no sabía que me enseñaba a no pecar, que me enseñaba a ser humilde, como que la obra de Cristo no hubiera sido suficiente para satisfacer las demandas de justicia de Dios. Yo estoy en Cristo, estoy en el justo, estoy en el que satisfizo las demandas de justicia, estoy en el hombre de Dios. Aleluya, estoy en el aprobado, estoy en el escogido. Gloria a Dios. En el escogido para salvación, en el escogido para sanidad. Ahora nota. En Colosenses 2:14 esta versión dice, ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros. Lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Algunos piensan, dice, serán abiertos los libros. El mar dará a sus muertos. Dice, serán abiertos los libros. Sí, pero el primer libro que será abierto será el libro de la vida, donde tú y yo estamos escritos. Porque hemos creído en Jesucristo. El que cree en el Hijo, si creéis en mí, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libre.
verdaderamente libre. No hay un poquito de oscuridad y todo luz. No es un papel blanco con un puntito negro. No, es todo blanco. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios, cuando me ve a mí, me ve tan justo como Él es justo, tan santo como Él es santo. Y Dios sí, Él se interesa en cómo ando. Él quiere que el santo se santifique. ¿Cómo es eso? No estoy diciendo que el santo sea más santo. No puede ser más santo porque ya es santo como Jesús. Pero está hablando de su andar. El santo santifíquese. El justo practique la justicia. Pero justamente pues, la gracia de Dios que nos ha santificado, que nos ha justificado, nos provoca, nos enseña, nos muestra el camino. Dice, cree en Jesucristo y serás salvo, caminarás, andarás. ¿Comprende? Nota lo que dice en otra versión, dice, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Digan conmigo, no soy deudor. Ahora, deudor en cuanto a amaros unos a otros, lo somos, pero no somos deudores en cuanto a los pecados. No debemos nada en ese sentido. Entonces, cuando nos acercamos a recibir del Señor, por el contrario, lo que tenemos es el favor de Dios. Ha sido quitada la deuda y ha sido puesta a nuestra cuenta la obra de Jesucristo. ¿Entiende? Usted, alguna vez hay personas que dicen, no, se la he pasado, se equivocaron en el banco, me pusieron, yo vi un asunto, ¿les ha pasado? Ha pasado. Dice, añadieron, dice algo ahí con varios ceros. No lo toqué por si acaso y al día siguiente ya no estaba. Era un error. Pero con Jesús no. Él puso a nuestra cuenta la obra de Jesucristo. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo para atribuirnos a nosotros el beneficio de la obra de Jesucristo. Nos fue atribuida justicia, fue a nuestra cuenta que Él hizo algo. Fue por nosotros, a nuestro favor. Ahora nota, vengan conmigo a Romanos, Romanos capítulo 5, dice en el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otra versión dice así, por más que no hay comparación entre el delito del uno y el regalo del otro, porque si el pecado de un hombre acarreó a todos la muerte, la gracia de Dios hecha regalo, don generoso en otro hombre, Jesucristo, se volcó mucho más abundante sobre todos. Jesús pagó muchísimo más. Hermanos, Dios siempre ha sido más grande que el pecado. La Biblia dice que se enfrentaron, por así decirlo, cuando dice que la misericordia triunfó sobre el juicio, tiene que ver con que la misericordia era mayor. Digan conmigo, la misericordia es mayor que el juicio. Cuando no hay juicio, no hay culpable. Cuando no hay culpable, no hay condena. ¿Me está escuchando? No hay castigo. Entonces, como sufría yo de asma, yo siempre pensaba, merezco un castigo por lo que he hecho. Y ahí estaba. Entonces, ¿quieres ser sano? Sí, pero merezco un castigo. ¿Quieres ser, o en otras palabras, quieres prosperar? Sí, pero merezco un castigo. Ya no más. Jesús cargó el castigo de nuestra paz. ¿Pueden comprender lo que estoy diciendo? Que eres libre de la condenación, eres libre de la pobreza. El diablo no tiene autoridad sobre ti. Mira, cuando Adán pecó, le dio autoridad a Satanás sobre él, porque Satanás es el padre de mentiras. Satanás es naturaleza, él es naturaleza de pecado, él es la naturaleza de pecado. Pero quieren que entiendan que en el momento que usted, aunque esté en la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el momento que usted ha recibido a Jesús como Señor,
Dios lo trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Pero por qué razón? Porque ya no hay imputación del pecado. ¿Por qué razón? Perdonándonos los pecados. Escúcheme bien. No está separado. No son dos obras, en una sola obra. El decir, pero porque es que mucha gente lo separa y dice, he sido trasladado al reino de tinieblas, al reino de su amado Hijo, pero está con la condenación ahí encima. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Es una sola obra. No son dos obras. Con un solo pecado entró la muerte al mundo. Y con una sola ofrenda, Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? No tiene que añadirle nada. El hombre lo he separado de así, en varias partecitas. Sí, soy salvo del infierno, que no es verdad, pero sí es verdad. Soy salvo del infierno porque soy salvo de mis pecados. Porque Jesús me salvó de mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora pensamos que Dios está trasladando a un pecador del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no somos pecadores. Somos hijos de Dios. Porque Dios no nos ve como pecadores porque no inculpa de pecado. El pecador es alguien culpable de pecado. ¿Me está escuchando? Sí es cierto que nos cambió la naturaleza, pero nos cambió la naturaleza después de quitarnos el pecado. Alguna gente todavía piensa, me quitó la naturaleza, pero sigo condenado. ¿Me está escuchando? Nací de nuevo, pero todavía tengo que portarme bien, si no, me iré al infierno. Eso es una mentira. El nuevo nacimiento es la señal de la justificación. Amén. Por eso, cuando cantamos la victoria, cantamos. No cantamos porque Él es grande y nosotros pequeños. No, Él es grande y con su grandeza nos ha hecho grandes para Él. Con su libertad nos ha hecho libres para Él. Somos uno con Él. Mientras más lo conozco a Él, más conozco quién me ha hecho Él en Cristo. Mientras más lo veo a Él, más me veo a mí en Cristo Jesús. En una sola obra, con una sola ofrenda, en un solo acto. No hubo acto número 2. No hay segundo capítulo en la obra de Cristo. Gloria a Dios. Dice, el primer capítulo es Jesús, pero el segundo capítulo es mío. Con un acto, con una ofrenda, con una muerte, con una resurrección, nos perdonó, borró los pecados, quitó el pecado del mundo, le quitó al pecado su poder sobre nosotros. Hizo infructuosa toda obra de Satanás. Ahora Satanás lo que tiene es nada más rebeldía. Es injusto que quiera hacernos daño. Es ilegal. Me gustan esas palabras. Es ilegal que Satanás quiera hacerlo contra nosotros. El problema es que ignorando que Dios no nos culpa, decimos, pero es pecado. Sí, pero has pecado. Déjame decirte, un pecado que ya fue purificado por la obra de Cristo Jesús. No quisiera decir que alguien de aquí salga diciendo pecado purificado o algo así, eso que es una exageración, pero la verdad es que nuestros pecados han sido purificados. Y en cuanto a la moralidad y la conducta, un pecado sin imputar y un pecado imputado son exactamente igual de feos. Hello. ¿Sí o no? Sobre todo cuando lo hacen contra ti, ¿o no? Dicen, te he pegado, pero te pegué y Dios ya ni cumple el pecado, así que no debe dolerte. Es locura, ¿no le parece?
Te he robado, así que no te quejes. No te he imputado. Pero es lo que muchos dicen, estoy en la gracia. Es lo que están diciendo. Miento, pero no pasa nada. No, sigue doliendo. Sobre todo cuando te meten a ti. ¿O no? Dios no lo inculpa. Amén. Con una sola. Pero ¿sabes lo que estás haciendo tú? Tú le estás dando autoridad ilegal a Satanás. Pero ya no tiene autoridad sobre ti. Es ilegal su autoridad sobre ti. Tú debes entender. Pecado borrado. Sanidad regalada. Pecado borrado. Soy próspero. No hay santo, justo, desamparado. No hay justo desamparado. Sí, pero no trabaja. No hay justo desamparado. Ahora, la Biblia habla de la conducta. Dice, no andéis desordenadamente, ¿no? Sin trabajar. Eso habla la Escritura acerca del desorden. Pero ¿sabes qué? Satanás no tiene derecho. La pobreza no tiene derecho a entrar en tu vida. Es ilegal. No tiene derecho Satanás sobre ti. Pero estamos en este mundo. Y en este mundo hay enemigos. En este mundo, en el cielo no hay enemigos. En el cielo no va a haber nadie que quiera robarte. En el cielo no vas a ser traicionado. Hasta Jesús fue traicionado. Y Él es el reino de Dios. Hello. Pero está en este mundo. Así que me gusta cómo una vez este hombre de Dios dijo, yo no camino en temor, ni Dios me ha dado temor, pero a mí me haría temor caminar hoy día solamente en la carne. Qué interesante manera de ver las cosas. En el mismo evento que tus pecados fueron perdonados, fuiste trasladado del reino de tinieblas asomado a la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo, la luz admirable. Cuando perdonó tus pecados, cuando los borró, como dice la Escritura, esta acta que nos era contraria, los decretos, fueron anulados. Pero también dice, despojó. Despojó, ¿qué cosa? A los principados y a las potestades. O sea, ya no tienen derecho sobre nosotros. El mismo Satanás le dice a Adán, le dice primero a Jesús, a mí me ha sido dada el poder de todos ellos. ¿Quién se lo dio? Adán, cuando pecó. Pero Jesús, hoy día, nos ha quitado de abajo de las garras de nuestro enemigo. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. Sí, es importante que meditemos acerca de esto un poquito más y no lo veamos como dos buenas noticias. No hay dos buenas noticias. No hay un evangelio para el perdido y un evangelio para la iglesia. Hello. ¿Me está escuchando, amado hermano? No existe eso. Es un solo evangelio. ¿Están conmigo? ¿Pueden comprender lo que estoy diciendo? Que muchos lugares, mucha gente predica dos evangelios. Un evangelio para el mundo, un evangelio para la iglesia. De hecho, hay hasta tres para algunos. Sí, un evangelio para los judíos, un evangelio para el mundo, un evangelio para la iglesia. ¿Se ha puesto a pensar lo que estoy diciendo? Pero hay un solo evangelio según el apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libres de todo por la obra de Jesús. De tal manera que Jesús, una vez más, cuando veía al hombre allí, le quitó el impedimento para la sanidad, perdonando todos sus pecados. Por eso Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, voy a sanar a este hombre. Porque esta muerte entró al mundo por un pecado. Y yo perdono los pecados. ¡Quito los pecados!
Bórralo. Le está diciendo, tus pecados te son borrados. O sea, lo que pasa es que no hemos entendido la palabra perdón. Perdón, ¿qué significa? No, cubrirlo, así, un borroncito, así, pero mira qué cochinada de borrón dejó en el... Me dejó sucio a pesar que lo perdonó. No existe eso. Pecado perdonado es pecado borrado. Escúchame, de hecho la Biblia lo llama en Hebreos 1:3 pecado purificado. ¿Usted entiende? ¿Usted entiende lo que es purificar las aguas servidas? ¿Sabe lo que son aguas servidas? ¿Seguro? Agua con caca. Perdón que lo diga tan fuerte hoy día. Pero ¿sabes qué? Hay un tratamiento con esa agua. Y la gente lo vuelve a tomar, aunque es usada más que todo para los riegos. Pues usted dice, qué rica la manzana. Y ni la lava. Hola. Ajá. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? Y nadie se enferma. ¿Por qué? ¿Son aguas qué? ¿Aguas qué? ¿Aguas qué? Esos son los pecados, pues. Ya no me hacen daño. Es un daño ilegal. ¿Me está escuchando? El que Satanás quiere provocarte. Ilegal. Porque cuando perdonó tus pecados, con esa misma obra, te trasladó del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Redimido significa con los pecados borrados. Aún mis pecados futuros fueron borrados. Entonces no ando caminando en la vida como, ay, cuidado. Camino con libertad. No quiero pecar. Pero sigo creciendo en esta verdad, en el Evangelio, mirando a Jesucristo. Entonces voy creciendo, porque la gracia provoca mi amor por el Señor, provoca mi fe. Y si sigo llenándome la gracia de Dios, nunca es permiso para pecar. Siempre es habilidad para actuar en Cristo. De tal manera que no pierdo mi tiempo. ¿Qué está mal? No, digo, pastor, enséñame cómo ministro a los enfermos. Pastor, enséñame cómo hablo a la gente, cómo hablo a mi familia. Pastor, cómo tengo... ¿Ves? Estás ocupado con tu mente en las cosas piadosas. Pero aquellos que están mirando a sí mismos adentro, como si estuvieran en un reino de tinieblas aún, como si vivieran todavía atados al pecado. No me sueltes, porque si me sueltes me caigo. No te vas a caer. ¿Me está escuchando? No tienes por qué caerte. No tendrías por qué. ¿Por qué? Porque está escrito que Él no va a permitir que ninguna tentación sea más fuerte que nuestras fuerzas. Usted sabe que no tendría por qué caer. No conozco a nadie que lo haya logrado el 100% de su tiempo, por si acaso. Pero está hecho. ¿Me está escuchando o no? O sea, yo sí creo en vivir puramente. El 100% del tiempo. Es lo que yo creo. Creo que todas mis enfermedades han sido llevadas. No significa que no voy a ser tentado. ¿Me dejo entender o no? Con enfermedad. Ayúdame, hermano, con tu guitarra. Gracias, varón. Quiero que vaya a su casa pensando, mis pecados han sido borrados. Estoy en Cristo. Mire, es que cuando uno entiende que no son dos obras, cuando uno llega a ver, wow, debido a esto, tengo lo otro. Debido a esto, todo es mío. Todo es mío. Al ser justificado, todo es mío. No es ser justificado y Jesús eso, y luego el Señor Jesús, y luego el Señor, y luego también. Todo es una sola obra. Con la obra de Jesús, todo problema fue arreglado. El problema del pecado no existe. ¿Cuántas veces hemos dicho el dinero, el problema del dinero no existe? Oh, hermano, pero la culpa todavía existe.
Al tú y yo decir que el problema del dinero no existe, estamos diciendo que primero algo fue arreglado. El problema del dinero fue arreglado porque el problema del pecado fue arreglado primero. El problema de la enfermedad fue arreglado porque primero el problema del pecado fue arreglado. Gloria a Dios. El problema de los divorcios fue arreglado porque primero fue arreglado el problema del pecado. ¿Puede ver lo que estoy diciendo? Somos verdaderamente libres. Por eso la Escritura dice: he aquí el Cordero de Dios que quita la enfermedad del mundo. ¿Cuántos enfermos habían? He aquí el Cordero de Dios que quita el divorcio del mundo. Pero cuando anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando los ángeles anunciaron con gran gozo: Él salvará al pueblo de sus pecados. Por eso en el cielo, cuando alguien viene a Cristo, hay gran gozo. ¿Y qué pasa con los enfermos? ¿Se ponen tristes en el cielo? ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa ha hecho Cristo? ¿Qué obra? ¿Qué significa para Dios, para nosotros? ¿Que nuestros pecados han sido borrados? Que Satanás no tiene derecho sobre nosotros de ninguna manera. Que la muerte no tiene derecho sobre nosotros de ninguna manera. Yo sé, el último evento, nuestro cuerpo será glorificado. Aún no está glorificado. Aún envejece, aún está sujeto. Va a morir nuestro cuerpo si Jesús no viene antes. Pero déjame decirte, en el espíritu, aunque este cuerpo de Benito se va desgastando, no obstante, nosotros nos vamos renovando de día en día. ¿Puedes comprender lo que estoy diciendo? Tú tienes derecho a pararte frente y mirar tu billetera. ¿Te imaginas antes cómo era? ¡He dado! ¡Qué palabras tan huecas! No me malentienda, no estoy ofendiendo a nadie. Espero, es bueno ser dador. ¿Cuántos dicen amén? Pero soy dador porque Cristo me libertó. ¿Comprende? No es tengo porque he dado. Te mira tu billetera y decir: ¡soy libre! ¡Soy libre! Porque soy verdaderamente libre. Cuando Jesús arregló el pecado, arregló todo. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? No permita la condenación de ninguna manera. La culpa va a estorbar tu ministerio. ¿Me está escuchando? Arregla este asunto. No permita la condenación de ninguna manera. La culpa. Y esposa, esposo, no es con culpa que se arregla el asunto. Tú siempre, tú nunca. No. Más bien, no es tu naturaleza. Amén. Dile al marido: no es tu naturaleza. ¿Comprende? Tu naturaleza es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué importante. Al padre, a la madre, a los hijos. Tú eres un hijo de Dios. Tú has nacido de Dios. Has nacido de la luz. Has nacido del Padre. Has nacido de arriba. Gloria a Dios. Nacido del Señor. Nacido sin pecado. Gloria a Dios. Somos nacidos de nuevo sin pecado. Hello. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pero a mí me gustaba siempre cantar lo que David, ¿no? En pecado fui concebido. Nada en mí está limpio, límpiame. Yo lo hacía por ignorancia. Era mi canción favorita. De verdad. Límpiame, seré más limpio. Ahora digo: gracias, papá. Entonces, cuando cantamos con esa canción que cantamos hace un rato, y había tanta libertad, decía: wow, libre, libre, libre. No, yo sé, a veces me siento más libre que otras veces, pero yo soy libre.
todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Puede que haya una visita esta mañana, ya más de mediodía, alguna persona, y usted quiere recibir a Jesús como Señor. Su problema ha sido arreglado. Jesucristo llevó lo que usted no tiene que cargar. Jesús pagó lo que usted no puede pagar. Nosotros no lo hemos pagado. Ninguno de nosotros aquí es mejor que alguien. Todos nuestros pecados fueron borrados el mismo día. Aquí nadie puede decir, no, yo recibí a Jesús hace años y por lo tanto yo soy más libre que todos ustedes. No. Algunos nosotros estamos andando más libre que otros, sí, pero a veces tenemos en unas áreas libertad y en otras no, así que todos estamos caminando el mismo camino. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor. Bueno, ¿quién ha creído nuestro anuncio hoy día? ¿Quién quiere recibir a Jesús como Señor? ¿Alguna persona? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Todos son creyentes, yo no lo sé, pero este es un buen momento para recibir al Cordero de Dios, para recibir vida eterna, para recibir a Jesús como Señor. ¿Alguna persona? ¿Alguien? Levanta la mano bien alto, voy a orar por ti. Hay una señora allí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allí, hermana, guíala tú. Guíala a recibir a Jesús como Señor ahí mismo contigo. Luego voy a orar con ella para que reciba su sanidad. Guíala. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Toda persona que quiere ser sano, póngase de pie. De cualquier enfermedad, póngase de pie. Hay una persona aquí, tú has venido con tus amígdalas, póngase de pie. Ha venido con tus amígdalas inflamadas. ¿Quién es esa persona? Ponte de pie. ¿Ves? ¿Por qué no te pones de pie? Pues por eso, pues. Dios quiere ocuparse de todo. A veces decimos, ya he creído, sí, pero ¿y qué si Dios quiere entregarte lo que has creído? En el sentido de la manifestación. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Voy a hacer como está en mi corazón. Estoy diciendo al Señor, yo quiero poner manos, pero el Señor me dice que el cuerpo ponga las manos. Aleluya. ¿El cuerpo de quién? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Mira a la persona que está allí de pie a su lado, ponga manos sobre ellos. Ponga manos sobre ellos. Haga lo que le pido. Ponga manos sobre ellos. Que nadie esté allí sin que ponga manos. Si ustedes no, miren ahí a las personas. Miren a las personas, por favor. Gracias. El cuerpo, ponga las manos. Orad unos por otros para que seáis sanados. Pongan sus manos. Oren conmigo. Digan, gracias, Padre. La sanidad es lícita. Y la enfermedad no es lícita, es ilegal en el cuerpo de Cristo. La enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Y la vida de Dios ahora mismo entra en estos cuerpos y son sanos de la punta de la cabeza a la planta de los pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora levanten la mano de gracias a Dios. Gracias, Padre. Está hecho. Cuán grande.